visto y celebrado estas fiestas, pero sobre todo me encanta porque al reconocer y conocer cada una de estas fiestas nos lleva a entender qué fue lo que Jesús tenía que venir a hacer, qué es lo que el Señor aún sigue haciendo, porque no es que ya resucitó y ahí se quedó, porque Él dice que sigue haciendo, sigue perdonando pecados, sigue salvándonos. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana, amén, Señor, por eso? Amén, Señor, porque no se quedó ahí, no se quedó ahí. Él sigue siendo nuestro Salvador. Y me encanta entender que esta resurrección marca ese paso de la ley, ese paso de la Pascua, que todos recordamos que la celebración de la Pascua es esa liberación del pueblo de Israel que estaba cautivo, que estaba siendo esclavizado, y que el Señor escuchó esa palabra. Me encanta que el Señor escuchó su clamor, Él inclinó su oído para escuchar a su pueblo y rescatarlo. Esa resurrección marca ese paso de la ley, porque ha sido abolida, no más, porque para eso vino el Señor Jesucristo a morir por nosotros. Marca esa gracia en nuestra vida, marca ese amor en nuestras vidas. Qué hermoso es poder entender lo que el Señor Jesús significa ahora, que el Señor Jesús pagó esa deuda de pecado y que su propósito se cumplió, que no se quedó ahí, sino que se cumplió. Así que este día, hermanos, este día que celebramos vida, que celebramos victoria, que celebramos libertad, me gustaría que leyéramos juntos esta primera porción acerca de cómo fue esta muerte del Señor, qué pasó antes de que Él viniera a la resurrección. Ustedes los van a ver en pantalla, estamos utilizando la Nueva Traducción Viviente, y dice Lucas 23, 50, 56. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en la tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso. Así que descansaron como ordena la ley. ¡Wow! Cuando nosotros empezamos, encontramos un hermoso coro de bellas mujeres alabando al Señor. ¡Qué bello! Yo no puedo imaginarme esa escena donde ellas ven, porque dicen que lo siguen, ven en donde enterraron al Señor Jesús, pero no podían continuar con lo que estaba establecido porque era el día de descanso. Recordemos otra vez, en cada fiesta vemos al tercer día lo que sucedía, ¿verdad? Y una de esas leyes era el día de descanso. Ellas no podían hacer nada, tenían que esperar a que pasara este día para poder ir y entonces cumplir con lo que ellos estaban, con lo que ellos tenían como costumbre, ¿verdad? El ir y poner en el cuerpo estas hierbas aromáticas, estos aceites. Entonces, antes de que ellas fueran, antes de que ellas estuvieran, tenían que pasar estos 3 días. Y esto no es una casualidad, no es que el Señor Jesús dijo, esto va a suceder nada más porque sí, no es casualidad. Venimos celebrando Pascua, y en esa celebración es cuando el Señor Jesús es arrestado, es cuando el Señor Jesús es crucificado, es cuando el Señor Jesús es sepultado. Y me gustaría que viéramos un poquito, y lo hemos estudiado, pero me gustaría que conociéramos un poquito quién es ese Cordero inmolado, qué es lo que describe este profeta Isaías
acerca de este cordero inmolado. En Isaías 53, nosotros vamos a ver que este cordero inmolado era un siervo fiel, porque con eso empieza, siervo fiel, no aceptado, no interesante, despreciado, desechado, varón de dolores. Dice que él tomó, cargó nuestras enfermedades y dolores. Fue azotado por causa nuestra. Y no está hablando de ellos, no, está hablando de todos nosotros, azotado por causa nuestra y por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, herido, y tomó el castigo que merecíamos. Pero no termina ahí, porque él dice que fue sin maldad, sin engaño. Entregó su vida para pagar los pecados de cada uno de nosotros. Pero él también nos dio paz, porque a eso vino. Nos vino a dar sanidad, nos vino a dar libertad, nos vino a dar perdón, nos vino a redimir esa redención. Fue obediente y fue agradecido. Wow, hermanos, ese cordero, esos corderos que sacrificaban para la expiación de pecados, como veíamos en una de las fiestas, fue la primicia. Jesús fue el cordero inmolado que tuvo que pasar por todo este sacrificio para que nosotros tuviéramos la victoria, hermanos, de la resurrección. ¿Quién merecía ese castigo de muerte? Nosotros merecíamos ese castigo. Nosotros merecíamos cargar con ese dolor. Nosotros merecíamos sufrir. Pero fíjense que desde el principio de la creación, Dios está cumpliendo sus promesas. ¿Qué pasa cuando Adán y Eva comen de este fruto? Dice la palabra que el Señor los vistió, y en Génesis 3:22 Él dijo: pues no, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor nuestro Dios sabía que no podíamos vivir en pecado. Por eso Él viste a Adán y Eva y los saca del huerto. Qué hermoso es poder ver cómo desde el principio Dios está cumpliendo, cómo desde el principio Dios está cuidando de nosotros. Como desde el principio nos está diciendo: no es bueno que el hombre esté aquí y coma, tendrá que salir. Y pensando en esta sepultura, en este tiempo en que las mujeres tenían que esperar, recordemos que no era un tiempo nada más de estar sentados viendo una serie de Disney, Netflix o de esas plataformas, no, era un tiempo de estar en comunión. Esperando este tiempo las mujeres de comunión, recordando lo que el Señor Jesús hizo, la forma en la que Jesús murió. Viene un remanso de paz hacia nosotros, porque en los siguientes versículos, en el siguiente capítulo de Lucas 24, nos dice esto: 24, 1 al 6, y va a aparecer en pantallas. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres le preguntaron: ¿por qué buscas entre los muertos a alguien que está vivo? Hermanos, volvamos a repetir esto: ¿por qué buscas entre los muertos a alguien que está vivo?
he aquí, ha resucitado. Él no está aquí. Recuerden lo que les dijo en Galilea. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué te aferras a las cosas que hay en la tierra cuando tienes que buscar al que está arriba en los cielos en tu vida? Todo aquí es pasajero, pero todo lo que el Señor nos da y hace en nuestras vidas es eterno. Qué hermoso es entender eso. No busques entre los muertos. La descripción de este cordero nos lleva a eso. Nos habla sobre la disposición que él tuvo para sufrir. Tú estás dispuesto a sufrir por lo que el Señor Jesús hizo, hace y hará hasta el día que Él venga. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Gracias, Señor, por esa salvación. Hermanos, a veces nos aferramos y queremos estar teniendo cosas en esta tierra o vivir conforme a este mundo. Sin embargo, el Señor nos dice: no busques entre los muertos al que está vivo, porque yo he resucitado. Y esto nos debe animar en todo tiempo, estar listos, preparados, buscándole, llenándonos de ese amor, de esa gracia, de esa restauración en el Señor Jesús. En 1 Corintios 15:55 nos dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Está preguntando: ¿en dónde está tu victoria, muerte? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte ha sido destrozada. Porque ¿quién vino a terminar con eso? El Señor Jesús. Por eso el profeta Isaías dice que Él era un cordero sin mancha, sin pecado. Nadie más podía salvarnos más que Él. Nadie más podía darnos esa salvación, esa victoria más que Él. ¿Dónde estás, muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu pecado? No más, porque nuestra resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo terminó con esa muerte, terminó con ese pecado, porque no se quedó ahí. Porque las mujeres salir y encontrarse una tumba vacía, se dieron cuenta que Él había resucitado. Familia, esa piedra removida, esa tumba vacía, es la representación más gloriosa y única de amor verdadero, eterno, de gracia. Porque solo Él venció la muerte. Y hoy nosotros somos partícipes de esa victoria. Hoy nosotros podemos llevar y ser testigos de este evento. Y seguimos leyendo. Lucas 24, 7 al 10 dice así: que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron. Quédense con esta palabra: recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos todo lo que había sucedido, todo lo que estaba sucediendo. Recordar, hermanos, recordar lo que Jesús vino a hacer, recordar lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Porque ¿a quién se presentó primero? A los discípulos. ¿Y quiénes eran los discípulos? Quienes estuvieron con Él viendo. O sea, yo no puedo imaginar eso, viendo, hermanos, estando ahí, los milagros que Jesús hizo. Sanó enfermos. Él escuchó a los rechazados. Él perdonó. La mujer que tenía flujo de sangre, ¿qué dijo?
Con tan solo tocar su manto, yo seré sanada. Qué fe tan más grande. Ellos fueron testigos de todo lo que el Señor Jesús hizo y se presenta primero ante ellos, ante los que Él llamó, ante los que Él discipuló, para que ellos ahora fueran y hablaran a todos los demás. Hermanos, nosotros fuimos llamados, nosotros hemos sido testigos de lo que Jesús hizo y hizo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Pero hoy te pregunto, ¿de qué manera estamos mostrando, de qué manera estamos reflejando lo que Jesús hizo en mi vida? ¿Cómo muestro esa victoria? ¿Cómo reflejo esa gracia? ¿Cómo me presento ante el Señor Jesús cada día de mi vida? La salvación que Dios nos da no fue un acto místico. ¡Wow! Resucitó y ahora soy salvo. No. ¿Qué dice el Señor que tenemos que hacer para que nosotros tengamos ese mensaje, para que nosotros podamos ir y llevarlo? En Romanos 10, 8 al 10 nos dice así: en realidad el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Por eso es tan importante de qué manera estoy declarando abiertamente mi fe, que soy salva. ¿Me escondo de mis vecinos que no sepan que soy cristiano? ¿Me escondo en el trabajo que no sepan que soy cristiano? ¿No reflejo en verdad esto que yo declaré? Porque aquí todos algún día declaramos con una fe genuina que yo quería recibir al Señor Jesús en mi corazón. Y en mi corazón no es como, ay, que entre y toco a la puerta. No, va más allá, hermanos, porque de verdad, créanme, el exterior es muy fácil de ver. Pero en donde todo sucede, en donde todo pasa, es en nuestro interior. Si yo no soy honesta con lo que estoy viviendo, si yo no soy honesta con el Señor Jesús, el exterior, hermanos, no tiene valor. Yo tengo que ser honesta con lo que estoy viviendo. Yo tengo que ser honesta con el Señor y acercarme, como lo dice, declarar abiertamente quién es Él en mi vida. Yo debo de confesar ese pecado que a veces me tiene atada. ¿Qué es lo que nos ata, hermanos? ¿Qué es lo que no nos permite dar ese paso más? Esa milla extra. Yo tengo que decirle al Señor: Padre, perdóname. Yo tengo que acercarme a Él y decirle: Padre, perdóname. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, y lo vimos en esta semana, dijo: Padre, perdónalos. Wow, hermanos. Poder acercarnos a Él y declarar y confesar en un Dios vivo, en un Dios que sigue haciendo milagros, en un Dios que sigue sanando enfermedades, en un Dios que sigue rescatando al rechazado. ¿Cómo muestro mi gracia a mi hermano?
Hermanos, cuando yo estaba preparando el mensaje, hubo un día en que yo tuve que doblar rodillas, porque el Señor habló muy fuerte a mi corazón diciendo esto. ¿Cómo estás amando al que tienes a tu lado? ¿Y saben quién es el primero que tienes a tu lado? Tu familia. ¿Cómo estás mostrando gracia a tu familia? Sobre todo cuando tú ves que están pasando por un momento duro, que están siendo abatidos. ¿Lo señalo? ¿Lo juzgo? ¿Lo rechazo? Porque no vive lo mismo que yo. ¿O lo abrazo y le muestro y estoy dispuesta a dar gracia a ese varón, a esa mujer que está pasando por ese momento difícil de su vida? ¿Cómo presentamos esa gracia, hermanos? ¿Puedo salir de mi zona de confort y acercarme a ese necesitado en mi trabajo? ¿Puedo salir de mi zona de confort y acercarme a ese vecino gritón? De verdad, el perdón que Dios me dio a mi vida, ¿puedo mostrarlo a todos los que están fuera? Qué fácil es, hermanos, qué fácil es, y es hermoso, porque para nosotros es como esa agua de agua viva que dice el Señor Jesús que Él es. Qué hermoso es estar juntos, qué hermoso es alabar juntos, qué hermoso es orar juntos. ¿Y saben por qué? Porque nos comprendemos, porque juntos sabemos qué es lo que hizo Jesús y puedo ir y acercarme y orar unos por otros. Eso es hermoso, hermanos. Pero qué hermoso es más ir con ese necesitado, porque eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer, no nada más por su pueblo, y estoy hablando del pueblo de Israel, sino por todos los demás. Por eso Él dice, más adelante en este mismo pasaje, el Señor les habla acerca de lo que ellos tienen ahora que hacer. En los siguientes pasajes de Lucas 24, en el 36, le dice a sus discípulos: entonces, justo mientras contaba la historia, ¿y qué historia estaban contando? Los que se lo encontraron en el camino, les estaban contando cómo fue. De pronto, Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos y les dice, escuchen esto que les dice: la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes, hermanos. Este saludo es un deseo profundo de bienestar, de consuelo, de seguridad, de reconciliación. Es una promesa tan grande de su presencia. La paz sea con ustedes. Wow, en todo este tiempo Dios aún sigue pensando en nosotros. Él nos da esa calma de su presencia en todo momento de nuestras vidas. Cuando sientas miedo, cuando sientas confusión, cuando pienses que ya no hay más, recuerda lo que el Señor Jesús les dijo cuando Él resucitó: la paz de Dios sea con ustedes, sea contigo, es conmigo. Por amor a nosotros, Él se entregó. Por amor a nosotros, Él pagó nuestra libertad. Por amor a nosotros, es que hoy está aquí en medio de cada uno de nosotros. Y por amor de nosotros, Él transformó nuestro dolor en calma.
por amor a nosotros, Él transformó nuestros pecados en salvación. ¿Cuántos creemos en eso, hermanos? Transformó en salvación. Padre, qué hermoso es conocerte y qué hermoso es entender y reconocer esta gran promesa en nuestras vidas. Porque el Señor Jesús siguió diciendo esto: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Que este mensaje se proclamaría a todas las naciones, que tenemos que seguir proclamando este mensaje hoy, hermanos. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, para que se quede aquí en la ciudad hasta el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. Hermanos, meses antes veíamos ese Espíritu. Veíamos como Dios, como el Señor Jesús dijo: no estarán solos, les dejaré al Espíritu Santo. Y Él está con nosotros, es quien nos ayuda a seguir adelante, es quien nos da esa fuerza, ese ánimo para continuar, pero sobre todo para entender, hermanos, que este mensaje debe proclamarse, debe darse a conocer. Debemos ser testigos fieles de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Podemos dar este mensaje, hermanos? ¿Podemos ir, salir y decir qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿De dónde nos rescató? ¿Y de dónde quiere rescatarnos? Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de aceptación. Porque en Romanos 10, 8 al 10 nos dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo oirá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Estamos listos para ser esos testigos y esos mensajeros de buenas noticias? Porque dice el Señor: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y a veces nos quedamos en solo algunos pueden ir y hablar. Solo algunos pueden ir y presentar el Evangelio. Hermanos, Dios nos dice en su palabra, Jesús lo dejó dicho: todos somos testigos. Qué hermoso es que tú vayas y anuncies estas promesas. Jesús nos da una gran esperanza, lo escuchábamos en el último canto de esta alabanza, ¿no? Que Él vendrá. Es una promesa que está. Tal vez pasaron muchos años para que el Mesías llegara. Y muchos de los profetas y muchos de los que empezaron a hablar de esto no lo vieron. Pero se cumplió. Así que esta promesa que Él nos deja, porque antes de que el Señor Jesús se fuera, Él dice que bendijo a sus discípulos. Hermanos, Él nos bendice para ser testigos. Y Él dice que así como lo vemos irse, algún día lo vamos a ver regresar. Y en eso debemos de aferrarnos, hermanos. En eso debemos creer y confiar. Si yo realmente creo en un Dios vivo, debo de ser ese reflejo.
debo demostrar a todos, no solamente al que me cae bien, a todos quién es Jesús. Yo debo dar ese mensaje, ese plan de redención. Jesús nació, Jesús se entregó, murió y fue sepultado, pero Jesús resucitó. Amén, Señor, porque tú estás vivo. Y si yo creo en esto, si yo creo en esa palabra que el Señor me está diciendo, y ve ese testigo, si yo quiero confiar, si yo quiero hablar, si yo quiero reflejar esas palabras, ese amor que el Señor me está dando, debo dar ese paso. No puedo quedarme sentado con los brazos cruzados. No puedo estar esperando que algo milagroso pase sin yo hablarlo. Porque Dios nos bendijo para ir, hablar y dar a conocer el mensaje de salvación. Si yo creo en este plan de redención, y lo vamos a ver acá, dice así, y lo vimos en nuestra última predicación acerca del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en un Jesucristo único, Hijo nuestro Señor. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar vivos y muertos. El Señor Jesús sigue siendo y será nuestra redención. Yo les pido que se pongan de pie, hermanos. Yo te invito a salir, de verdad, salir de esta zona de confort y que tú puedas ir y reflejar el mensaje de salvación a todos los quebrantados. Hermanos, no señalemos, no juzguemos. Hermanos, mostremos la gracia que Dios vino a cumplir con esa resurrección. Porque la ley quedó abolida, pero su gracia está presente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor realmente que llene nuestro corazón de esa gracia, que realmente podamos ser esos testigos, que realmente podamos ir y hablar, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, qué hermoso es poder recordar lo que tú viniste a hacer, pero sobre todo, Señor, recordar que no se quedó ahí, porque tú sigues siendo un Dios vivo, porque tú sigues siendo ese Dios vivo que muestra gracia, que muestra amor. Señor, porque tú nos mandas a ser testigos. Señor, porque tú nos dices qué hermosos son los pies de aquel que anuncia el Evangelio. Mi Evangelio, Señor, lo que tú hiciste en nuestras vidas, Señor. Que nosotros reflejemos ese amor, Padre. Que nosotros reflejemos esa gracia. Que nosotros podamos decir, sí, el Señor Jesús murió, resucitó y sigue vivo. Y podamos hablarlo a todas las naciones, Señor. Pero sobre todo, Padre, que nosotros podamos ser testigos en nuestro hogar, testigos en nuestra familia, Señor, testigos con los que nos rodean, Señor, testigos con los que están afuera sin esperanza, Padre, testigos con los que están afuera rechazados, Padre, que mostremos esa gracia, ese amor y que los acerquemos hacia ti. Señor, tú dijiste a tus discípulos, tú los bendeciste, Señor, y en esta mañana te pedimos esa bendición para cada uno de tus hijos, para cada uno de nuestras familias, Señor, para cada uno de nuestros amigos que están aquí en esta mañana, Señor, que nos levantemos y en esa confianza, Señor, y en esa fe y en esa declaración de quién eres tú, Señor, vayamos, hablemos y mostremos, Padre Santo, la esperanza de vida, la salvación que solo tú puedes darnos, que solo tú viniste a darnos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias, Señor, por este recordatorio. Gracias, Señor, porque no es una historia más,
porque no es algo más escrito, sino es algo real, Señor. Es algo que tiene vida, esperanza, fe y amor en ti. En tus manos estamos, Señor. Y así como estamos, hermanos, me encantaría cerrar este tiempo todos juntos, alabando la primera alabanza que escuchamos, porque dice que Él resucitó.